nuestro invitado especial en nombre de Bienestar, tratamiento online de las adicciones, quien organiza estos live todos los jueves a las 21 horas, gratuitamente y para toda la comunidad, con la intención de colaborar desde nuestro programa de psicoeducación en materia de drogas con la comunidad, con la Argentina y con el mundo entero. Por eso tenemos invitados nacionales de la Argentina, tenemos invitados de Venezuela, de Ecuador, de México, que progresivamente van a ir apareciendo en la escena, tratando diversos temas, ya que sabemos que tenemos mucho por hacer en materia de drogas. Y uno de los temas, pues, son las adicciones y la salud mental. Estuve revisando hoy nuevamente la ley de salud mental, y cuando uno ve esta ley, lee esta ley, dice que en dicha ley prevalecen especialmente, entre otros derechos concordantes y preexistentes, reconocidos por nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales de rango constitucional, los derechos de toda persona a la mejor atención disponible en salud mental y adicciones, al trato digno, respetuoso y equitativo, propugnándose la responsabilidad indelegable del Estado en garantizar el derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con modalidades de atención basadas en la comunidad, entendiendo a la internación como una medida restrictiva que solo debe ser aplicada como último recurso terapéutico, que es, por cierto, uno de los elementos álgidos de esta ley, que es la internación. Y es álgido porque esta es una ley que tiene como columna vertebral el tema del respeto a los derechos humanos. Nosotros tenemos que saber que los enfermos mentales son los desterrados de la tierra y son la cenicienta dentro de las especialidades médicas, y hay, por cierto, mucho desconocimiento con respecto al tema de la salud mental, y, por ejemplo, con el tema de la internación voluntaria, involuntaria, la judicialización, la no judicialización, y cuando se produce la internación y ustedes leen esta ley, se encuentran pero con toda una cantidad de elementos burocráticos prácticamente imposibles de cumplir, no solamente desde el órgano de revisión y de supervisión, sino del mismo aparato judicial, porque si los jueces se dedican solamente a los trámites que tienen que hacer las personas internadas, de verdad que no trabajarían para otra cosa, no tendrían tiempo para trabajar para otra cosa, porque los controles que pide esta ley, de verdad que matemáticamente son imposibles de cumplir. Por otro lado, llama la atención, por ejemplo, que en la ley aparece una internación que, si es posible, sea de un mes nada más la internación del paciente. Y resulta que pareciera que no hubo un asesoramiento psicofarmacológico del equipo que redactó esta ley, por cuanto los psicofármacos en promedio comienzan a actuar entre los 15 y los 30 días. Es decir, que sin comenzar a actuar, ya la ley dice que el paciente debe estar egresado, debe estar dado de alta, lo cual entra en contradicción con lo que es la farmacodinámica. Es decir, es contrario
es contrario a la acción farmacológica de los medicamentos. Es decir, si un paciente con consumo, con sobredosis de medicación, es internado y tiene un brote psicótico, por ejemplo, no da chance de que los medicamentos hagan el efecto para que pueda ser dado de alta. En ese lugar, en lugar de eso, pudo haberse colocado un rango, una franja de 1 mes a 3 meses, de acuerdo a la evolución del paciente. Eso hace a la ley, digamos, prácticamente difícil de cumplir. Muy difícil de cumplir, ¿no? Otro elemento que se destaca en la ley, asimismo, es que los principios de Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental es un instrumento internacional de máximo consenso en la materia. Ha sido incluido como parte del texto de la ley número 26657. Esto entra dentro de lo que esta pirámide de la ley, ¿cómo que se llama, Roberto? La pirámide esta de la ley, que tienen el vértice de la pirámide, los acuerdos internacionales que deben ser... Claro, en el esquema de leyes nosotros tenemos en la punta del vértice del triángulo, tenemos la Constitución Nacional, pero también tenemos los tratados internacionales a los cuales, vuelvo a repetir porque esto es muy importante, se ha adherido la Argentina. Y esos tratados que los ratificó la Argentina por ley tienen el estatus de ley suprema. Quiere decir que nosotros, además de la Constitución, de las normas de la Constitución, tenemos las normas que establecen esos tratados internacionales, todos los tratados internacionales a los cuales adhirió la Argentina. Y que además, por la ley de tratados, o por el convenio de tratados de Naciones Unidas, también deben cumplirse todos los tratados a los que se adhiere un país parte, tienen que ser cumplidos y deben estar acordes al derecho positivo vigente en el país, de modo que no se los puede contradecir. Y esta es una de las cuestiones que tiene esta ley, la ley 23737, que es la ley de estupefacientes, para los casos de penalizar la tenencia de estupefacientes ilegales, porque también se confunden los términos. Acá debieran trabajar médicos, psicólogos, psiquiatras, como tú lo dices. Psicofarmacólogos también. Ahora fíjate, esta es la pirámide de Kelsen, y ya tú vas a entrar a desarrollar esto. Me refería a la pirámide de Kelsen, porque en el vértice de la pirámide, si bien está la Constitución, con una ley inferior, están los convenios internacionales, los acuerdos internacionales. Claro, una ley nacional o provincial de la República Argentina no podrían estar sobre la Constitución ni menos sobre los tratados internacionales. Claro, pero hay otra cosa que aparece en la ley. En la ley también aparece que, si bien el órgano rector, ¿no?, es el Ministerio de Salud, hace señalamientos muy particulares en relación, por ejemplo, a lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y lo que es la provincia, lo que es el AMBA, lo que es la provincia de Buenos Aires. Es decir, como que hay una ley que de alguna manera, o sea, las leyes nacionales, ¿no?, me llama la atención acá, que hacen esas diferencias de lo que es el Ministerio de Salud a nivel nacional, pero que hay unas adecuaciones que tiene que hacer el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y lo que tiene que hacer, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me llama la atención también ese elemento, siendo esto una ley, digamos, de carácter nacional. Ahora, mira, Villamil, discúlpame que te interrumpa, te quiero comentar quiero hacer dos pequeñas acotaciones. Nosotros los penalistas decimos que cuando la política entra al templo, la justicia se va por la ventana. Bueno. Y otra de las cosas, ¿por qué? Porque se manejan estas cuestiones de salud que son tan delicadas, solamente cuando les interesa por problemas políticos. Y esto no se puede tratar de esta manera.
En segundo lugar, te quiero comentar que tampoco para promulgar estas leyes, la ley de lavado de dinero o la ley de 23737 de estupefaciente que penaliza la tenencia de estupefaciente, fíjate que esa penalización está acorde al tratado, a los tratados internacionales que celebró el país y muchos países, casi todos los países en donde está saliendo esta charla que estamos haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una vez que la Nación Argentina ratificó esos tratados, los debe cumplir, porque eso es lo que dice el propio convenio de las Naciones Unidas de tratados. Los tratados internacionales deben ser cumplidos por los estados parte en todos sus términos, y el derecho interno de los países adherentes no puede estar en contra de los tratados internacionales. Y la otra acotación que te quiero hacer es que mucha de esa gente ve este fenómeno que es el narcotráfico, que tiene mucho que ver en todas estas cuestiones, y la acotación mía es la siguiente. Fíjate que además de saber que está invadida la Argentina por narcotraficantes en este momento, y no se puede negar esto, porque además hace poco tiempo ocurrió un terrible triple crimen que empezó investigándose como simples homicidios, 3 homicidios, y finalmente se llegó a que fue un ajuste de cuenta entre bandas que trafican estupefacientes. Una banda le robó al otro y pagaron estas 3 mujeres. Pero esto es también porque hacen oído sordo a lo que es el narcotráfico y no se dan cuenta precisamente que el narcotráfico no es el vendedor de droga, el dealer ni el trafiadicto que se consume una porción de droga pero tiene la obligación de vender el resto, sino que este es un problema, es una estructura de pensamiento, es una verdadera estructura de pensamiento intangible, porque no puede tocarse, el narcotráfico no puede tocarse, es inasible porque no puede tomarse, y es abstracta porque es difícil de determinar a dónde están los cabecillas o los grosos, que es un término que viene de un término carcelario que significa el grosso viene a ser el jefe de la banda, pero nunca se sabe a dónde está, porque ese grosso se lo tiene que investigar con otros métodos propios del derecho internacional también, y debe haber una colaboración entre todos los países, de modo que el narcotráfico es una faceta del crimen organizado y no se lo puede dejar de lado. Nosotros, y vos que tenés la misma experiencia que tengo yo en el sentido de haber participado muchísimo con la Drug Free America, con RIPRED y con ese programa hermoso que hubo, que duró muchísimos años. Forjando liderazgo también. Forjando liderazgo también. Forjando liderazgo, que fue el programa madre que trataba de alcanzar, de concientizar sobre todos estos problemas, y que trataba de alcanzar un éxito como lo logró en algunas partes de Ecuador en su momento, de ciudades preventivas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros dejamos de lado lo que es el narcotráfico, por eso yo hice una mención el otro día, y en esto también hay muchas contradicciones, y bueno, se discute mucho esto que yo muchas veces he dicho en mis conferencias. Hablando de contradicciones, fíjate, dice que esta ley aludida presta asimismo una especial consideración a la necesidad de adecuar las modalidades de abordaje al paradigma de los derechos humanos inserto en la normativa constitucional y destacado en la Declaración de Caracas del año 1990, acordada por los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud y por la Organización Mundial de la Salud. 1990, estamos en 2025. Pero vayamos más atrás. Han pasado 35 años. Vayamos más atrás. Hay autores venezolanos, no de actuales autoridades de ahora, sino gente del año 1948 ya, que
pedían que se declare como delito de lesa humanidad todos los delitos del narcotráfico. Así que fíjate qué importante que era todo eso, por esto que te estoy diciendo yo. Pero lo que te quería decir yo, es que si vos tomás los modelos americanos, como he visto yo en muchos países de América del Norte, de Sudamérica o de Centro, de América Central, por donde anduvimos nosotros, y le preguntas cuál es la política de salud mental de ustedes. Estoy hablando de los americanos, ¿no? De arriba, de abajo, del centro. Y dice, bueno, nosotros tratamos de llevar una política de tolerancia cero en cuanto al consumidor, y el adicto debe abstenerse totalmente de consumir droga, a secas. Y le digo, y en política de seguridad y control social del narcotráfico, en eso tenemos un combate al narcotráfico de tolerancia cero para reducir la oferta. Y macanudo, esta es una intención. Pero si vas a los modelos europeos, vos ves que ellos dicen, señores, ¿ustedes qué política de salud mental llevan? Reducción de daño, minimización de riesgos. Cada uno es dueño de su cuerpo y hace lo que quiere, se envenena como quiere. Y en cuanto a la política de seguridad, de control social del narcotráfico, reducir la demanda. A nosotros nos interesa reducir la demanda, no me importa el narcotráfico. Y algunos más. Entonces esto pareciera que es un modo de sacar de la angustia a la gente. Fíjate que entre los grandes maestros argentinos, sobre todo, todavía resuenan algunas voces que dicen, bueno, el tema del narcotráfico no es un problema de los preventores, ni de los que tenemos la obligación de asistir a los adictos. Es un problema que se tienen que arreglar otros. Como los políticos no se arreglan en nada, porque se arreglan en lo que les conviene, entonces, ¿qué pasa? Queda en el aire esta cuestión. Y vos te haces una pregunta, ¿cómo voy a hacer prevención dentro de un colegio si verdaderamente el que vende la droga ahí no lo combate nadie, absolutamente nadie? Y esto es una cuestión que ha llevado, por eso yo lo seguí mucho a Nils Bejerot, que es el psiquiatra sueco, que me impresionó muchísimo. Yo tuve, desgraciadamente, la suerte de escucharlo una sola vez por allá del año 86, 87. Este enorme psiquiatra, creador del término síndrome de Estocolmo, era el que decía lo que referí el otro día textualmente, y él decía, combatir las epidemias de droga por medio de tratamientos individuales de los adictos es como atacar la malaria cazando cada mosquito. Se puede ocupar un número enorme de personas, pero el efecto es insignificante. Lo que se requiere en realidad es que se drenen los pantanos. Fíjate esta metáfora que dice, si ustedes no atacan al narcotráfico, difícilmente se va a lograr combatir todas estas epidemias. Por eso que yo te decía, ni con los modelos europeos ni con los argentinos, porque en definitiva los modelos americanos dicen, nosotros tolerancia cero para el que consume, combate al narcotráfico, tolerancia cero también. Y entonces parecía una intención de simplemente de tener esta política. Ahora no hablan, los que tienen estos modelos generalmente no hablan de trabajar en los dos, en la oferta y en la demanda de droga. Y yo creo que eso es una gran equivocación que las corrientes modernas están viendo precisamente para que no se presenten estos baches en las leyes. Porque fíjate, la Argentina tiene una ley de salud mental que tiene muchos baches legales. Una viene del año 2010, tiene 15 años de vigencia y no se ha podido implementar totalmente porque las intenciones que tuvieron inclusive de hacer desaparecer los manicomios no se ha logrado plenamente. Y no hay instituciones públicas
que tenga su correspondiente departamento. Hay algunas que sí lo tienen, pero no son suficientes con su departamento de salud mental. Claro, pero hay otra cosa, Roberto, que así como está el extremo del manicomio, en la ley, por ejemplo, no aparece por ningún lado. Si bien lo hacen desde el punto de vista de los derechos humanos, no aparece por ningún lado la promoción de la salud. Es decir, es una ley eminentemente curativista, por donde lo que es la promoción de la salud y la prevención de los problemas de salud mental o del consumo problemático de drogas no aparece por ningún lado. Que por cierto, Roberto, hay algunas personas que no estuvieron en la primera parte de este live que se llama Salud Mental y Adicciones, parte 2, que, bueno, no conocen tu trayectoria, que es muy importante que la conozcan, que vos sos abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que eres abogado especializado en Derecho Penal, que eres magíster en drogadependencia, que eres magíster en drogadependencia en el programa internacional de la Universidad de Deusto en Bilbao, España, que eres experto universitario en análisis de la conducta a través de perfilación criminal. Es bien interesante el currículum de Roberto, porque Roberto no es esa persona que vos lo conocés como abogado, ¿no? Y se dedica solamente al derecho, sino que Roberto ha hecho posgrado en el tema de drogas. Roberto ha hecho posgrado en el tema de la conducta humana. Y eso es muy importante porque le da una formación integral y una mirada integral al tema de las drogas, al tema de las adicciones, lo cual es muy importante en materia de drogas, porque incluso le puede dar una mirada desde el punto de vista de la sociopolítica de las drogas, le puede dar una mirada desde la criminalidad de las drogas. Es decir, tiene esa formación de inclusive títulos terciarios en sociología y psicología. Estuvo en el primer curso de Internet de adicciones, en el curso que es importante, el curso de psicopatología y salud mental. Por eso la seriedad y el background que tiene Roberto en esta materia es muy interesante porque no es fácil conseguir abogados y por eso muchas veces las leyes son hechas por abogados, pero no por abogados integrales, que están formados integralmente. Y por eso la mirada es reduccionista, es muy legalista, y las leyes no pueden ser legalistas, porque las leyes son hechas para los seres humanos, no son hechas para robots. Cuando los que participan en la realización de estas leyes tienen una formación, cursos intensivos, por ejemplo, en el mismo derecho, actualizado en derecho penal, en cursos internacionales que tienen que ver con la persona y la imputabilidad. Entonces uno revisa el currículum de Roberto, lo utilizo incluso para que ustedes vean que Roberto tiene, por ejemplo, pasantías de aprendizaje en drogodependencia. Roberto tiene pasantías de aprendizaje en drogodependencia, una duración de 1 año en la comunidad terapéutica de la unidad 15, ¿no? En Batán, en Mar de Plata. Y tiene publicaciones sobre la marihuana y el tema de la legalización o no, el drogodependiente en conflicto con la ley penal, esbozo sobre el impacto social del narcotráfico en la reducción del consumo. Y es profesor emérito de la cátedra Aspectos Legales de las Adicciones, ¿no? Eso es muy, pero muy importante, porque una de las cosas también, Roberto, que nosotros hablamos cuando se tratan los pacientes acá en Argentina, vemos que los chicos llegan a una guardia y lo ve un psiquiatra general y los llena de medicamentos, los llenan de pepas, de pastillas, es decir, como que se cambiara la marihuana, la cocaína, el fentanilo y otras drogas que están por allí, por psicofármacos. Y por eso mucha gente tiene resistencia a la psiquiatría, mientras que nosotros los psiquiatras que somos formados, por ejemplo, mi formación, yo soy psiquiatra, pero aparte de psiquiatra, soy especialista en adicciones, y aparte de especialista en adicciones, soy especialista en salud pública, y soy especialista en materia de género, soy especialista en ocupacional. Es decir, el que trabaja en drogas, el que trabaja en adicciones,
debe y tiene que tener formación integral. Así que eso que uno ve en la ley donde dice que deben ser especialistas, tampoco se aclara qué significa ser especialistas en materia de droga. Y ser especialista en materia de droga, cuando es un abogado, tiene que ser como la formación que tenés vos. Y cuando sé psiquiatra y sé psicólogo, también debe tener esa formación integral. De modo que, bueno, para la audiencia, hago este comentario de la currícula de Roberto, porque tiene la autoridad académica integral, que es muy importante en materia de drogas, porque nosotros como clínicos tenemos que saber que la droga es una mercancía y que nosotros estamos tratando personas que son víctimas de una industria, que son personas multimillonarias y que son como empresas de la farmacéutica, como empresas que trabajan con las redes sociales. Es decir, esto es un negocio y nosotros trabajamos con esas personas que son víctimas de ese negocio, ¿no? Y hay que tener una visión integral. Sigamos, Roberto, con vos. Bueno, yo te quería decir que más allá de eso, y te agradezco muchísimo, a mí me gusta, esta es una ciencia transdisciplinaria. ¿Y por qué te voy a decir? Es el trabajo que hacemos nosotros y que hicimos Forjando Liderazgo fue algo transdisciplinario, que tiene una diferencia con lo interdisciplinario. Porque normalmente los políticos, cuando quieren investigar algo o no quieren investigar un tema determinado, forman una comisión interdisciplinaria. Entonces producen una serie de estudios y después las conclusiones generales se las lleva el psicólogo, el psiquiátrico, el penalista, el médico, etcétera, etcétera, y nunca llegan a una definición. Por eso que yo comentaba el otro día, el general Perón decía: cada vez que quieres eliminar yo no soy peronista, debo aclarar, pero él decía, cada vez que quieres eliminar un tema, si no apareció en el diario una semana no sirve más y no te preocupes. Y la otra que decía, eso lo decía un presidente argentino también, y si no quieres investigar este hecho, forma una comisión. Y las comisiones, nosotros los propios ciudadanos nos olvidamos. Pero en este tema, ¿yo por qué recalco esto de Nils Bejerot? Porque a mí me gusta la postura que tiene él. No podemos desprender el tema de la prevención. Nunca vamos a poder hacer preventivamente una prevención eficiente, porque se mezclan algunas cuestiones que son de tipo político, de tipo social. Ejemplo, yo, gracias a Dios, puedo hablar por mis años de trabajo en los dos mostradores, digamos. En mi profesión como abogado defendiendo adictos que caían, inclusive tuve la suerte de hacer el primer juicio oral de la República Argentina con un joven adicto que fue un asado. Después del asado, en lugar de comer el postre, se comieron unas cuantas líneas de cocaína, y cuando volvía en el colectivo, había tomado un taxi. Cuando tomó el taxi, sacó el cuchillo que había llevado para comer el asado, lo asaltó al taxista y le sacó una cifra que hoy, a valores de hoy, serían 1.000 pesos. Y como venía no solo drogado, sino que venía además alcoholizado, fue una presa fácil para la policía. Lo descubrieron a las 3 cuadras. Y bueno, y con ese adicto se hizo el primer juicio. Tocó que fuera en un juicio oral, a donde los propios jueces comprendieron cuál era parte de la situación entonces. Te estoy hablando del año 91, 92, no recuerdo bien, y me escucharon a mí durante 2 horas en un alegato donde yo expliqué todo esto, y resulta que la pena que le iban a aplicar a este joven era más grave que si hubiese falsificado un documento, o que si hubiese cometido un delito más grave. Inclusive trataron de ver cómo lo podían indultar después. No sé en qué terminó el problema finalmente, porque yo después pasé a la justicia de Mar del Plata y ahí también vi la otra cara de la moneda.
ahí vi el adicto en conflicto con la ley penal y ahí vi todos sus sufrimientos. Ahí aprendí algo de un adicto que nosotros cuando no estamos formados en estas cuestiones de adicciones, y lo primero que hacíamos con el adicto es preguntarle la pregunta digna del premio Nobel de estupidez. ¿Por qué te drogas? Hasta que una vez esa total ignorancia, mira, de esas no, si me sacó de esa ignorancia un adicto que me dijo: la personalidad de un joven es una línea recta que en algún momento se ahueca y ese hueco se rellena con alcohol primero, con tabaco. El tabaco, dice, es un gran antecedente para fumar marihuana. Es el que me enseña que si yo no fumé tabaco, no puedo fumar marihuana. Y si no fumo marihuana, no puedo tomar, no puedo esnifar o llegar a la cocaína. Y le digo, pero sí, muy bien, ¿y vos llenás ese hueco que se hizo en tu personalidad? ¿Por qué? Ahora me queda más fácil la pregunta, le digo. Bueno, ¿sabes por qué lo lleno? Por falta de amor. Y se quedaron las psicólogas que estaban al lado mío, se quedaron sorprendidas totalmente. Fíjate qué importante que fue conversar. Y ahí comprendí yo que no solo valía penalizar a la gente, a los adictos. ¿Por qué? Porque el adicto servía para hacer lío en la calle, que lo detenga la policía por tumultos, por otras cuestiones. Servía para las estadísticas criminales, porque nosotros nos pasamos horas haciendo estadística y contando los gramos de marihuana o los gramos de cocaína que le secuestramos. Y al final de un mes, por ejemplo, vos llegabas a secuestrar 5 gramos de cocaína, 300 gramos de marihuana. Era todo una farsa. Y había adictos que venían todos los sábados y todos los domingos. Y esos adictos llenaban las alcaldías de los juzgados y después quedaban en libertad. Pero el problema no era solamente, ahí comprendo que el problema no era solamente la parte penal, sino que había problemas sociales, y yo te lo voy a resumir diciendo que eran de falta de amor, pero te lo puedo detallar porque ellos mismos me fueron haciendo aprender todo esto, por eso me entusiasmé yo con el tema de especializarme en esta cuestión. Una de las cosas que es, por eso decidí ser transparente en esto, sin interesarme a quién le pueden molestar que yo esté en esta posición de Nils Bejerot, de tener dividida, y eso como estudiante ya en la Universidad de El Salvador yo lo decía y no era bien recibido, porque el tema del narcotráfico era de otros. No, todos los temas sociales son temas de la sociedad. Fíjate vos que también esto hay que tener optimismo, valentía y esperanza de ver, como ocurre en otros países, de que las cosas mejoren algún día. Y esto lo aprendí con las ciudades preventivas, que sí se pueden hacer, libres de droga, y un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, con políticas públicas, fundamentalmente con políticas públicas de derechos humanos, tanto que nos llenamos la boca de hablar de los derechos humanos, y uno de los pilares de los derechos humanos es precisamente es la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Roberto, ¿De qué derechos humanos me puedes hablar si no valoramos lo que es la vida? Y por supuesto, estos argumentos no son en contra o a favor absolutamente de nadie, porque no me interesa meterme en una lucha entre posiciones políticas, y muchas veces los que hablamos de esta manera somos acallados por la intolerancia de los adalides de la legalización. Y parece que la legalización es un modo de evitar la tenencia, y creen que de esa manera va a desaparecer el narcotráfico. A mí un comisario una vez me comentaba, yo le digo, pero ustedes siempre traen al consumidor de la droga y jamás lo traen al dueño del circo. Y me dice, no, nosotros tomando los consumidores podemos llegar
al grosso, lo cual es una mentira y es un engaño. Entonces, esas posiciones, esos discursos tienen una fase ideológica también. Fíjate que en criminología, te doy un ejemplo para que entiendas. Antes de que empieces, de que sigas allí, quería hacerte una pregunta por tema tiempo, ¿no? Sí. Que nos quedan 5 minutos, que es bien importante para nosotros los clínicos, pero que está en correlación con la justicia. A nosotros nos llama la atención que acá en la Argentina, existiendo la ley de salud mental, y que acá en la Argentina existiendo una ley de... En Argentina existe la ley de salud mental. Sí. La ley de salud mental, que es la de la que estamos hablando. ¿De acuerdo? Pero también existe el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales de la Organización Mundial de la Salud. Los tribunales, cuando te piden un diagnóstico de un paciente con problema de consumo de drogas, no te lo pide de acuerdo a lo que dice la ley de la salud mental argentina, ni te lo pide ni te lo solicita de acuerdo al Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales de la Organización Mundial de la Salud, sino que te lo pide, estoy hablando de la justicia, de los tribunales, te lo pide de acuerdo al Manual de Clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana en su versión número 4. Y ya estamos en la número 11 de la internacional, de la Organización Mundial de la Salud, y ya estamos en la 5R de la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces, es una contradicción que te pidan un diagnóstico sobre un chico argentino atendiendo ni siquiera una ley, porque lo que el DSM-4, que es el Manual de Clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana, es el Manual de Clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana. No es ni siquiera una ley. Entonces, desde el punto de vista legal, es una contradicción que los tribunales pidan un diagnóstico de un paciente que no se fundamente ni en la ley de salud mental argentina, nos guste o no nos guste, ni en el Manual Internacional de Clasificación de Enfermedades Mentales, que ya va por la versión número 11. ¿Qué piensas vos de eso como abogado? Que tienes mucha razón, y yo te voy a decir por qué. Porque de la misma manera que yo le preguntaba a un adicto cuando empecé en esto por allá del año 83, le pregunté a un adicto por qué te drogas, también hay mucha gente que dentro del Poder Judicial está en las posiciones no prohibitivas del consumo de droga y dice cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, se envenene como quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los temas. El otro tema es que, fíjate, ya el propio derecho penal y la criminología tienen grandes contradicciones. Por un lado aceptan, tienen muchos adalides de la pena de muerte, cuando está prohibida en los tratados internacionales. De hecho, hay países que imponen la pena de muerte y, sin embargo, nadie se fija que están aplicando, que se produce en los casos de los adictos, se produce una eutanasia homeopática. Se les va la vida en pequeñas dosis, pero además de penalizarlos en muchos casos y no tratarlos dentro de la cárcel, porque hay cárceles que no tienen centros preventivos de adicciones, como el caso de Batán, por ejemplo, que lo tuvo y desapareció. Durante la época nuestra, durante mi gestión en el juzgado, en la época que me toca a mí, se creó ese centro preventivo y posteriormente desapareció. Y fíjate qué ironía, toda la gente preparada que tenía para estos menesteres terminaron todos en España. Además hay una cuestión que hay que verla. La vida del adicto es morir sin atención médica en este momento. No tienen atención médica porque no hay centros preventivos especializados en drogas. Muchas veces en las guardias nacen chicos con síndromes de abstinencia. ¿Por qué? Porque su madre se había drogado un ratito antes de dar a luz. Y para eso se requieren médicos y psiquiatras especializados también en el tema de drogas. Y así sucesivamente,
y el que si tiene suerte y se salva es porque va preso a una cárcel a donde también consume drogas. Y termina su destino, finalmente el destino de estos adictos termina siendo la calle. ¿Por qué? Porque el Estado está ausente, el Estado está ausente en las zonas más carenciadas, y entonces todo lo que debiera hacer el Estado nacional o provincial sobre todo, porque esto también es responsabilidad de las provincias y de las intendencias, lo que deberían hacer el Estado provincial, nacional o las intendencias, la termina siendo narcotraficante. Hay lugares en la provincia de Buenos Aires que hasta festejan el cumpleaños de 15 años, no solo de los salitos, sino de la hermana del adicto. Es decir, han cubierto todas las zonas donde el Estado se ausenta. Y cuando el Estado se ausenta, hay una falta total de controles de todo tipo. El ejemplo que damos en la Argentina es Santa Fe en un momento y provincia de Buenos Aires en este momento. Lamentablemente es así, porque además ya dije el otro día que hay personas que no son delincuentes natos del Lombroso, que son teorías que están caducas, sino que hay adictos que necesitan para consumir su propia dosis, su próxima dosis, tienen que robar, lo que le llaman los españoles delincuentes funcionales. Y esos delincuentes funcionales tienen como destino la cárcel, el cementerio y sin ninguna duda cualquier otra cosa peor, porque si no mueren, se despersonalizan y mueren a manos de los narcotraficantes. Entonces, por eso hay cosas que son muy discutibles, como la ley de legalización de estupefacientes, que te la voy a resumir. Eduardo Galeano, un enorme psiquiatra argentino, dice, bueno, había escuchado de un funcionario sueco también, había escuchado que, bueno, legalicemos que de esa manera desaparece el narcotráfico. Los holandeses pongamos coffee shop y que fume 5 gramos de marihuana en el coffee shop, de esa manera liquidamos al narcotráfico. Y no, ¿cómo terminó Holanda? Terminó lleno de coffee shop de los narcotraficantes. Y Kalina decía respeto dice, con ese criterio, los suecos habían comentado, dice, no, con el criterio de legalizar las drogas sin solucionar el problema del narcotráfico, llegamos a la conclusión que, o ¿por qué no, si quieren ver cuáles son los efectos, por qué no legalizamos los robos al banco? Total, la policía llega tarde. Y entonces te quiero decir con eso que también hay una cultura a la falta de trabajo le sigue esta cultura de los subsidios sociales sin contraprestaciones, que incluye sin labores comunitarias. Yo no estoy en desacuerdo que a una persona carenciada la ayude el Estado provincial, el Estado nacional, pero debe tener algún fundamento esa ayuda, una contraprestación esa ayuda. Por ejemplo, labores comunitarias, enseñarles algún aprendizaje de algún oficio, tratamientos del alcoholismo y las conductas adictivas, pero todo eso se hace políticamente para encubrir la falta de trabajo o el trabajo negro. Y entonces para los niños y jóvenes excluidos totalmente pareciera que se han generado los planes traficar. ¿Por qué? Porque esto los lleva hasta la muerte. Como no tienen otra alternativa por la ausencia del Estado, tienen que buscar cómo vivir, dijo un gobernador hace muy poco tiempo. Entonces dice, son planes traficar, porque si no pueden comer, está bien que trafiquen. Entonces, bueno, si tenemos autoridades que piensan de esa manera, estamos perdidos y ya habremos perdido todo. Y así, a través de todas estas distorsiones, de la falta de preocupación, de la inexistencia de centros preventivos de atención que desaparecieron todos, y además la contradicción de las medidas de seguridad que hay en la ley de drogas, en la ley Roberto, te tengo que interrumpir porque nos quedan escasos 11 minutos para las preguntas y las respuestas y queremos dar un espacio a la audiencia. Vamos a entrar en el periodo porque queremos no dejar a la audiencia sin participar. ¿Te parece? Bueno, ok. Bueno, queda abierto el periodo de preguntas para el doctor Roberto Maldonado.
Pueden hacerlo por chat o directamente hacérsela a Roberto si quieren por la cámara y por el micrófono, como quieran, como prefieran. Algo que les inquiete, algo que quieran saber. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Es un placer escucharlo. Gracias, Juvenal. Doctor, hay ciertas cuestiones que son como difíciles y a todos nos cuesta trabajar en esta temática, ¿no? Pero, ¿qué nos recomendaría? ¿Qué tipo de dispositivos recomienda usted con su experiencia para el Y tratamiento de las adicciones? para el tratamiento de las adicciones, primero, reformar la ley de salud mental. Segundo, reformar la ley 23.737 de drogas, que establece algunas medidas establece medidas de seguridad que son falsas medidas de seguridad, porque fíjate que establece una medida educativa para la persona que recién se inicia y dice todos los usadores se les va a aplicar además de o se le aplica la pena por consumo, aunque sea por consumo personal, que te quiero aclarar que antes se penaba al que consumía, al que lo encontraban con drogas para consumo personal. Perdón, te quiero aclarar primero que el que consumió ya la droga no lo van a penalizar jamás por nada, porque lo que castiga la ley 23.737 es la tenencia de drogas. Entonces, el tema es que llega el chico al juzgado. Antes teníamos por lo menos los centros preventivos de adicciones, que tenían sus psiquiatras, sus psicólogos, sus psicopedagogos, las maestras. Había maestras que estaban en licencia por accidente y terminaban, una vez que se recuperaban, mientras hacían su trabajo kinesiológico, trabajaban en esos centros. Se podía avanzar en algo. Pero no todas las cárceles tienen, para los condenados que son adictos, no tienen un centro preventivo dentro de la cárcel que los pueda ayudar a recuperarse, con la gravedad de que muchas veces se recuperaban, como nos pasaban a nosotros en el centro preventivo que teníamos en Mar del Plata, y después iban a la enfermería y de allá volvían drogados. Con eso te estoy diciendo bastante en este sentido. Yo lo que me gustaría tener, no solamente la ley penal, porque nosotros estamos comprometidos a penar la tenencia de droga, aún para consumo personal, pero estaban las medidas de seguridad para las personas que fueran adictos. Te digo por qué, porque la ley 23.737 establece erróneamente, es una ley del año 89, hecha por políticos solamente, sin haber consultado a nadie, a ningún médico, ningún psiquiatra. Además, en esa época no les interesaba absolutamente nada de todas estas cuestiones. Los profesionales que estaban dedicados a la asistencia de los adictos se veían en figurillas cada vez que estaban en manos del profesional, porque no sabían qué hacer con él. Y en el juzgado menos qué hacer, mandarlo a dónde. Entonces habían hecho una burda clasificación de uso, abuso y adicción. Entonces, el usuario de drogas en forma ocasional o el que probó la droga, le iban a aplicar una medida educativa, lo iban a educar. Entonces al abusador no podías hacer nada, porque ¿quién es el abusador? Y luego saltaba la ley al adicto. El adicto es el que ya tenía una dependencia física o psíquica, y esa le aplicamos una falsa medida de seguridad. Y además, si vos condenás a alguien porque es adicto, además de la pena que le está imponiendo el derecho penal, aparecía por el otro lado la ley 23.737 y le aplicaba esta falsa medida de seguridad y le establecía ciertas exigencias para su recuperación. De modo que estaban todas esas cosas que eran burdas. Hoy yo como especializado en el tema
las veo como burda totalmente, por eso estoy hablando de una reforma integral. Alguien se tiene que interesar en esto para hacer una reforma integral, pero yo soy afecto a que la gente del campo médico, del campo psiquiátrico, del campo de la psicología, etcétera, de las artes de la medicina, participen, tengan una participación importante en una nueva ley de estupefacientes ilegales y que tengan injerencia en una nueva ley de salud mental para sacarse de encima todas las incoherencias que hay. Sí, como sugerencia, primero tiene que estar, para mí tiene que estar el médico psiquiatra, el primero que tiene que estar en todas estas cuestiones, y los licenciados en psicología fundamentalmente, porque hay adictos que nosotros los metemos presos porque habían cometido el delito de tenencia de estupefacientes sin que fuera para consumo ni comercialización, porque al que lo tomaban con tenencia de droga para comercialización, y bueno, ya de entrada tenía una pena grande, y vos te planteabas, ¿y después qué hacemos con él? Ya va a la cárcel. ¿Y dentro de la cárcel qué hace? Y no, qué sé yo qué va a hacer dentro de la cárcel. No había nada para cumplir esas medidas, esas supuestas y falsas medidas de seguridad. Como verás, hay una serie de incongruencias en todo esto porque se mezclan cuestiones médicas, psiquiátricas, psicológicas, pedagógicas, con el derecho penal y la criminología. No sé si pude responderte, Mauro. Sí. Roberto, fíjate, aquí te dicen, buenas noches, usted mencionó en su experiencia cómo algún paciente le manifestó que se drogaba por sus carencias afectivas. ¿Cómo se plasma resarcir esto a través de una ley? Bueno, había que lo primero que tenemos que empezar por fumigar, no con una ley, con varias. Lo primero que tenemos que hacer, como dice Neil Bellerot, fumigar el pantano, ¿no? Y no fijarnos tanto en el mosquito. Esa sería una de las soluciones. De nada te sirve buscar soluciones para el adicto cuando no buscas soluciones para el que le vende la droga. Eso por un lado. Segundo, revisar todas estas leyes, porque no puede haber en el derecho, una ley no puede contradecir a otra, porque sería inconstitucional. Por ejemplo, iría a una revisión de la Corte Suprema, la declararía inconstitucional. Una ley provincial no puede estar por encima de una ley nacional, ni la ley nacional está por encima de la Constitución, ni ninguna de ellas puede estar en contra de los tratados internacionales. ¿Qué quieres que te diga en ese aspecto? Si no empezamos por algo, nunca vamos a terminar. O tomemos la ley de salud mental y nos dedicamos a eso primero para ver cómo se pueden solucionar, porque acá ya está en juego la asistencia sanitaria de los adictos. Bueno, Roberto, y también la audiencia, de verdad que mis felicitaciones a la excelente exposición del doctor Roberto Maldonado a nombre de Bienestar Tratamiento Online de las Adicciones. Ustedes deben saber que nosotros somos una organización de tratamiento internacional de las personas con consumo problemático de drogas, para personas de habla hispana, para llegarle a todas las personas de habla hispana en el mundo, con algo novedoso que es vía online. Y tenemos dentro de nuestro programa, que si bien es privado, esta parte gratuita, que es la parte de psicoeducación en materia de drogas. Perdón, Villamil, te quería decir, para completar lo que me preguntaba Mauro, que me hubiese gustado hablar, si hubiera tiempo después, del tema del modelo sueco. Bueno, quizás Mauro trata de leer el tema, todo el paradigma sueco de tratamiento de las drogas. Sí. Y vas a ver qué importante es cómo los suecos lograron
lograron bajar los índices de alcoholismo, los índices de consumo, sobre todo en su juventud que se estaba destruyendo. Y hoy es un modelo en el mundo. Pero te quiero contar así rápidamente antes que termine el programa. Parece que se va a terminar la llamada en un minuto y tengo que cerrar, Roberto, lamentablemente. Bueno, listo, cerrar entonces, quedamos para otra oportunidad. Así es. Bueno, señores, el próximo jueves a las 21 horas tendremos a Hilda Tevez, también especialista en materia de drogas, quien nos va a hablar de cyberbullying y sus consecuencias. Muy interesante oír esta excelente psicóloga argentina, quien trabaja mucho en esta área y va a estar con nosotros el próximo jueves. Así que reciban pues un abrazo grande de parte del equipo de Bienestar, Tratamiento Online de las Adicciones. Linda noche y feliz fin de semana. Se les quiere mucho. Hasta luego. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Chao, gracias a todos. Gracias, doctores. Gracias.